¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Más bien, gracias por la comprensión. ¿Sí? Tuve un imprevisto que no me permitió empezar a la hora, pero esperamos ahí pues un par de minutos más para que vayan ingresando, ¿ya? Vamos a continuar con procedimientos almacenados. ¿Sí? Este es el script de la clase anterior. Nos quedamos en... Hicimos un procedimiento almacenado para inserción, ¿verdad? Este de acá. Este de acá. Bueno, como es una tabla pequeña, que creamos solo de 4 campos, pero recuerdan, el primer campo es identity, por lo cual se autogenera. Entonces, solo teníamos que ingresar datos para 3 campos, nombre, apellido y celular, ¿no? Y ahí que les mostré que partimos en realidad del comando de inserción, ¿no? Yo quiero insertar datos a esta tabla y lo hacía de esta manera. Insert into, sí, mientras que esperamos hacemos un repaso. Insert into, alumnos, values, y solo ingreso datos para estas 3 columnas, ¿sí? Porque este es identity. ¿Y qué significa que es identity? Que se autogenera, ¿verdad? Empieza en 1 y se incrementa 1 en 1. Entonces, como parto de esto para hacer el procedimiento almacenado, yo identifico que esta inserción necesito ingresar 3 datos. El nombre, el apellido y el número de celular, ¿ya? Entonces, necesito proporcionar 3 datos. Y entonces, esos 3 datos se van a convertir para mi procedimiento almacenado se convertirían en 3 parámetros. ¿Sí? Por eso que un parámetro era este, otro parámetro es este, y otro parámetro es este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y en los parámetros respetamos, cuando creemos, bueno, en este caso, ¿no? Estamos creando un procedimiento almacenado que se llama SP, de Store Procedure, insertar alumno, ¿ya? Y en la cabecera, recordando un poco la teoría de la presentación, ¿recuerdan? En la cabecera es donde se definen los parámetros, ¿sí? En este caso estamos definiendo un parámetro para cada dato que vamos a ingresar. Profesor, ¿y qué tipo de dato coloco en los parámetros? El mismo tipo de dato que tenían los datos de la tabla. Mira, fíjate, ¿eh? Arroba nombre, varchar 50. Varchar 50. Arroba apellido, varchar 70. Varchar 70. Celular, char 9, char 9. ¿Sí? Y como estos 3 parámetros se van a ingresar al procedimiento, bueno, esos 3 parámetros tendrán que alimentar a mi insert into. Por eso colocamos acá, según corresponda, pues, ¿no? Nombre, apellido, celular. Si fuera una tabla, digamos, de mayor cantidad de columnas, se repite lo mismo. Solo que va a haber más parámetros y también, por lo tanto, acá vamos a tener que colocar también más parámetros, ¿no? Eso nomás va a cambiar. Ya, entonces, me copiaré esto. Ya lo voy a hacer en una nueva consulta para no mezclar con lo de la clase anterior. Y solo me copio el script de la tabla, ¿no? Para guiarnos. Ya, entonces ahora vamos a hacer un procedimiento almacenado para actualizar. Para actualizar algún registro de esta tabla. ¿Ya? Pero antes de crear este procedimiento almacenado, partamos, como hicimos en el caso de la inserción, ¿sí? Del comando simple para insertar datos a una columna. Ahora vamos a partir del comando simple para actualizar algún valor. Entonces, actualizar, de repente el nombre le vamos a poner, ¿eh? O actualizar datos, claro, ya actualizar un registro. ¿No? Actualizar registro. Sí, para actualizar un registro usamos el comando update, ¿verdad? ¿Sí? Update, después viene el nombre de la tabla. Ya, pero pues, antes de todo. Estábamos trabajando en una base de datos, ¿verdad? Ese es CS, creo que era, ¿no? La base de datos.
Vamos a cambiar acá, ¿ya? CS. Y voy a hacer un select, ¿ya? Quiero verificar si acá está la tabla alumnos. Creo que también podría hacerlo así, ¿no? Más acá y más acá. Acá está datos, datos prueba, entonces alumnos, ¿dónde estaría? En orden, tal vez. Acá está. Sí, en Norwin es. Ahí está alumnos. Cambio acá, ¿no? En lugar de SC, Norwin. Ya está. ¿Ya? Entonces acá, update, el nombre de la tabla sería alumnos. ¿Ya? Y después que viene el set, ¿no? Set me permite asignar un valor. ¿Recuerdan? Hasta para cuando creamos una variable, ¿no? Por ejemplo, declaramos una, cuando declaramos una variable local, declare de repente arroba nombre. ¿Qué hacíamos? Especificamos su tipo de dato, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos después? Un set. ¿Para qué? Para asignar algún valor a esa variable nombre. ¿Ya? No sé, de repente... Y ya está. Entonces acá hacemos lo mismo. Update. Y el set me va a permitir asignar valores a las columnas o a los campos de esta tabla alumnos. ¿Sí? Entonces acá comienzo a colocar. Yo sé que la tabla ID de alumno no la puede tocar porque es identity. ¿Ya? Entonces no la toco eso. A partir de nombre. ¿Ya? Nombre. Y acá pondré, pues, no sé, pues, algún valor acá entre comillas simples. Una coma. Apellido y finalmente celular. Listo. ¿Ya? ¿Y qué más? Acá me faltó la coma. ¿Ya qué más? Mira, si solo trabajamos con esto, lo que va a hacer es actualizar todos los registros de la tabla, ¿recuerdan? Eso actualiza a todos, ¿sí? Todos los registros de la tabla van a tener los valores que coloque acá, ¿verdad? Y eso no queremos. Por lo general se quiere es actualizar de repente un registro o de repente un grupo pequeño de una tabla. Y entonces acá, para hacer esa, digamos, ¿sí? Vamos a colocar un qué, un where, ¿no? Donde y, y de alumno, ¿no? Donde y de alumno se iguala 1, ¿no? Y así es como actualizamos. Bueno, acá obviamente que falta colocarle, no sé, pues de repente ponemos Juni. Y celular le vamos a poner 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y de esa manera actualizamos. Y entonces vamos a partir de eso para crear un procedimiento para actualizar registros a esta tabla de alumnos. ¿Sí? Y entonces vamos a poner acá, crear, ya, USP le vamos a poner acá. SP es procedimiento almacenado, ¿no? Store procedure y U es de usuario, ¿no? Procedimiento almacenado de usuario. ¿Ya? Crear un procedimiento almacenado para actualizar.
¿Sí? Ya, y acá, ¿qué hacíamos? En el par de la sintaxis, create procedure. Y acá colocamos el nombre del procedimiento, ¿verdad? Acá lo tenemos. Ya, ahí está. Create procedure USP actualizar. Ya, vamos a analizarlo antes de comenzar a seguir avanzando. Ya, entonces, este procedimiento, ¿cuántos parámetros tendrá? Mira, un parámetro va a tener que alimentar el nombre. Otro parámetro va a tener que alimentar el apellido. Y otro parámetro va a tener que alimentar a quién? Al celular. Ya, entonces estamos viendo que es 1, 2, 3 parámetros. Y entonces acá, para definir los parámetros, primero parto de arroba, ¿verdad? Arroba, nombre, ¿sí? Y después que viene su tipo de dato. El tipo de dato lo tenemos acá. Ah, ya, inclusive yo les dije, ¿no? Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Copiar esto, ¿sí? Más rápido todavía inclusive. Si tienes el script de la tabla, lo único que haces es copiar esto. Y acá, ¿qué hacíamos? Presionamos Alt, no, espérate. Shift Alt, ¿no? Shift Alt. Shift Alt y cursor arriba. Y de esa forma podemos seleccionar múltiples líneas para poder, digamos, modificar simultáneamente ellas. ¿Sí? Entonces, en este caso yo he seleccionado 3 líneas, justamente los 3 parámetros. Una vez seleccionadas estas 3 líneas, simplemente agrego la arroba, ¿no? Si ya quiero salir de esta edición de múltiples líneas, presiono escape nomás. Y ya está. Ya, entonces ahí están mis 3 parámetros. Profe, pero si yo no tengo el script de la tabla, ¿qué hago? Mira, lo que puedes hacer es esto, ¿eh? Te vas a la tabla alumnos, que es la que quieres crear el procedimiento para actualizar datos. Haces clic derecho en ella. Y acá te vas a Script Table As. Y acá te vas a crear tú y le pones editar en una nueva consulta. ¿Sí? Y acá tienes el script. ¿Sí? Acá aparece el script de creación de esta tabla. ¿Ya? Entonces, si no lo tuvieras, podrías hacer esto. Sobre todo, yo suelo usar esto cuando son tablas de varias columnas. ¿No? De repente 10 o 8, ¿no? Para ya no estar ahí manualmente estar ingresando el nombre de la columna, el tipo de dato, y entonces más rápido es así. Ya está. ¿Ya? Y después, esta sería la cabecera del procedimiento. Y después que viene el as. Y acá, como quiero este procedimiento, lo que va a hacer es actualizar. Entonces, copio esto. Pues. Esto es lo que, con este comando update es que yo puedo actualizar. Entonces, copio eso. Bueno, acá cierro el Go. Y acá lo único que tengo que hacer, ya, acá me falta algo más. Fíjate acá. Está bien el nombre, está bien el apellido, está bien el celular. Pero, ¿cómo voy a identificar qué registro actualizar? Entonces falta un parámetro más. ¿Sí? Falta un parámetro más. Entonces tiene que tener el ID. Tenemos que proporcionar también el ID del alumno. Así, el procedimiento sabrá pues en qué registro actualizar. Entonces acá me falta un parámetro más. ¿Ya? Un cuarto parámetro que lo voy a poner. Arroba ID alumno. Es int. ¿Ya? Entonces acá, as update alumnos. Y ahora sí, ahora que ya tengo todos los parámetros, comienzo solo a reemplazar estos valores por el valor de la variable. ¿Sí? Por el nombre de la variable. Entonces, ID alumno, bueno, vamos al final, copio esto, reemplazo el 1 por el nombre de la variable, el nombre del parámetro diré. Lo mismo con el nombre. Y repito lo mismo con el apellido y el celular.
Y ya está. ¿Sí? Y ya está. Ejecuto esto y ya creo, con eso ya creo mi procedimiento. ¿Sí? Selecciono las líneas, F5, y ya está. Ya voy a consultar la tabla para ver justamente cómo se actualiza. Y acá está. Mira, 1 dice Alejandra Cori, 2 Alexis Olivares, y ahí acá está su... Ya, vamos a actualizar a Alexis. ¿Ya? Entonces acá vamos a ejecutar, vamos a invocar el procedimiento. Ya está. Ya, entonces, para invocar un procedimiento almacenado, ¿qué comando usamos? O usamos, ¿no? Execute o bien su abreviación, ¿verdad? Except. Entonces acá ponemos except. El nombre del procedimiento, que lo tenemos, y sus parámetros. ¿Ya? ¿Qué registro quiero actualizar? El segundo. 2. El nombre, ya en lugar de Alexis, que sea pues Irving Sierra, hasta que acaba de ingresar. Irving, coma, Sierra. Y el celular, y ya está. ¿Ya? Entonces ejecuto el procedimiento, ¿sí? Selecciono esas dos líneas, F5. ¿Ya? Un registro afectado. Consulto mi tabla, y ya está, ¿no? Irving Sierra, 2. ¿Sí? Y de esa manera ya, con eso ya hemos pues hecho la creación de este procedimiento. Ya, mira, a modo de práctica, vamos a hacer una copia de esta tabla, ¿ya? Orders. ¿Ya? Vamos a hacer una copia de esta tabla, pero no de todos sus campos, porque si no nos tomaría mucho tiempo hacer ese procedimiento de inserción para esa tabla. Entonces acá vamos a hacer un select asterisco from orders. Ya está. Entonces yo solo quiero copiar una tabla, hacer una copia de esta tabla, pero solo, digamos, de las 4 primeras columnas, ¿sí? De las 4 primeras columnas o campos, ¿ya? Cosa que, o 5, ¿ya? Cosa que, digamos, la aumentamos un poco. Ya hemos hecho uno de 3, ¿ya? Uno de 5 al menos, ¿ya? Y voy a hacer con qué campos, con este. Order, customer, empleado, order date, chip vía, freight y chip name, ¿ya? Esos son 7. Ya, entonces vamos a hacer una copia de esta. Le voy a llamar órdenes 2, ¿ya? Porque órdenes ya tengo. Entonces, coloco acá los campos. Order ID, coma, customer ID.
order day, chip vía. Ah, ya, pero antes de, sí está en chip vía, de ahí, ok, ya tengo 6, ¿verdad? Sí, ya están los 6 ahí. Y acá, into órdenes 2. Y listo. Ejecuto. Ya está. A ver, consultamos esa tabla que acabamos de hacer una copia. Select asterisco from órdenes 2. Ya está. Ya entonces, a ver, ustedes hagan un procedimiento para insertar datos a esta tabla. Les copio esto por si acaso. Si es que no- Ya ver, un procedimiento, crean un procedimiento almacenado para insertar datos a esta tabla. De 6 campos, ¿verdad? ¿Y cómo verifico que este campo order ID se autogenera? ¿No pueden hacer esto? Ya, órdenes 2, ¿verdad? Falta actualizar esto. Ya, órdenes 2, clic derecho, design. ¿No? Podría ser también script. En el script de creación podrían ver ustedes que es identity o no. O bien se van a design, ¿no? Y acá seleccionan order ID. Y acá en la parte inferior, donde dice propiedades de la columna, te vas a identity. Acá está. Ya, y acá te dice, ¿no? ¿Es identity? Está preguntando, ¿no? ¿Es identity? Yes. O sea, sí es identity. Se inicia en 1 y se incrementa en 1. Entonces, no vamos a ingresar pues datos a este campo de orden y se autogenera. ¿Ya? Solo estos 5 campos. ¿Ya? A ver ustedes. A ver, tómense 4 minutos para hacer ese script de creación para un procedimiento almacenado para insertar datos a esa tabla. ¿Ya? 4 minutos, ¿ah? Son 5:57, ¿ya? 5 y 5, 6 y 1, sí. A ver, 6 y 1, ¿no?
Hay 6 y 1, chicos. ¿Ah? Y si, digamos, alguien no lo terminó, pero lo tiene avanzado, igual me lo copia eso. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienen avanzado ya? ¿Cómo te va a ti, Alexis? Turbin. Continúo siendo. Ahí como lo tengan, nomás envíenmelo por el chat. Y a ver, lo hacemos juntos.
Bueno, si no tengo el script de creación, también podría partir de acá. Me copio esto que ya tengo acá. Voy acá. Allá. Tendría que hacer un script de inserción, ¿verdad? Entonces, para toda la inserción. Esto lo dejo acá. Para toda la inserción. Insert, into, órdenes 2, values, abro paréntesis. Bueno, y dentro de los paréntesis ingreso los valores, ¿ya? Pero esos valores que voy a ingresar son justamente un valor para cada uno de estos campos. Salvo el order ID, que es un campo que se autogenera. Entonces serían para estos 4 de acá. Ya, mira, y yo les voy a enseñar algo, ¿ya? En Word también nos puede ayudar para algunas cosas. Voy a copiar esto, permítanme. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, verdad? O estoy hablando de repente muy despacio. Está bien, se escucha. Ah, ya. Ya miren, vamos a hacer esto. Como el order ID no tengo que ingresarlo, entonces no lo toco. ¿Ya? Estos de acá, solo estos 5. Inclusive esto lo puedo contraer un poco. Lo puedo contraer para que comparta mi pantalla, ¿no? Y aprovechar mejor. En este caso yo tengo una pantalla widescreen de 21 pulgadas, entonces puedo sacarle provecho a esta pantalla. Y entonces estoy acá. Ya, yo quiero que insertarle arroba a cada uno. Entonces lo voy a hacer de esta manera, miren. Presiono control L. Una vez seleccionado esto, control L. Y voy a usar las opciones de búsqueda y reemplazar. Ya me voy acá a más, ¿sí? Control L he hecho esto, ¿ya? Para que me aparezca este cuadro de diálogo. Y de acá me voy a especial. ¿Sí? Voy a reemplazar estas comas, ¿ya? Voy a reemplazar las comas, espérense, pongo la coma. ¿Por qué voy a reemplazar la coma? Bueno, por otra coma. Y después de la coma quiero agregarle, ¿qué cosa? Un enter, o sea, un salto de línea. ¿Y cómo le digo eso al Word? Te vas a especial acá y marca párrafo. ¿Sí? La marca párrafo es el salto de línea. Y ahora sí reemplazo todo. Y ya lo tengo ahí. ¿Sí? Y acá yo ya lo podría pues ahí aprovechar para colocar los parámetros, ¿verdad? Control C. Los parámetros para mi procedimiento. Acá, ¿no? Create, drop, USP. Acá sería insertar. Aquí ya tengo insertar, ¿no? Insertar órdenes 2 le voy a poner ya. Para no, de repente, creo que ya tengo otro procedimiento insertando para no estar. Ya está. ¿No? Este procedimiento tiene estos parámetros acá, que ya los tengo en mi portapapeles. Acá está. ¿No? Y acá que hago, chip, me coloco al iniciar, chip, alt, flecha hacia arriba, arroba, ya, el customer ID, este es entero. Ah, no, el customer ID no es entero. Ya lo vamos a ver acá. Creo que es un char 5. Si no quieren usar el script de creación, se van pues acá al explorador de objetos, se van a órdenes, 2 columnas. Mira que lo tienen. Está bien, este es en char 5. En char o char 5 es lo mismo, ¿ya? Después, allá. Acá me olvidé de algo. Tenía que... Acá creo que también se puede hacer lo mismo que hice acá, ¿no? Presiono Alt. Acá en SQL en Microsoft SQL es Alt, Shift Alt o Alt Shift creo que es. Acá es Alt nomás, ¿no? Con Alt selecciono así varios. Fíjense. Es Alt. Ahí es. Ya, fíjense. O Alt Shift también creo que es, ¿ah? Vamos a ver, ¿ya? Shift Alt. No, no me está saliendo. Yo que sé, pero Alt. Ahí está, ¿ves? Es Alt. Sí, es Alt. Ujú. Ya.
es alt. Entonces acá uno en el char. Acá debí copiarlo. Lo que iba es que tenía que copiarlo antes, ¿no? Acá ya lo copiaba. Antes de colocarlo en tipo variable. Y acá lo pegaba. ¿No? Cosa que esto me va a servir para el insert. Ya esto me va a servir para el insert. Pongo control L y acá voy a reemplazar qué cosa, la coma, al revés va a ser, pues, ¿no? La coma y el salto de línea o marca de párrafo. ¿Por qué? Por solo una coma. Y lo dejo como estaba. ¿Sí? Y eso ya me va a servir para colocar justamente en el insert. ¿Ya? Luego control C lo copio y ya lo voy a tener en el portapapeles. Y acá lo completo. Acá sería char 5. Este de acá es entero. Este de acá es daytime. Este es entero. Y este es money. Ya está. Y acá es donde voy a usar lo que acabo de copiar. Pego nomás porque está en el portapapeles. Bueno, esto ya lo maximizo para ya no necesito el Word. Y ya está. Y ya tengo las variables acá, dentro del insert. Ya, yo creo que falta acá es las. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Y ahí termino. ¿Sí? Así sería. Un procedimiento de 5 parámetros. Y ahí está. Ejecuto. Y aquí quiero saber cuál es el último registro, ya para verificar. ¿Ya? Vamos a ver acá. Un select. Un select asterisco from órdenes 2. Ya. Como quiero saber el último, entonces lo pongo en descendente, pues. Ya. Order by descend. Ahí acá me falta el nombre de la columna, ¿ya? Order ID diré, descend. Ya está. Ya. Y acá, ya lo ejecuto. Pensé acá, order. By, faltó acá, order by. Order. Está mal escrito acá. Ya está. Y ya está, ¿no? El último es este, ¿no? O bien podrían hacer acá un top. Top 1. ¿No? Y ahí les va a aparecer solo el último registro. Ya es el 11.077. Vamos a ver. Vamos a colocar acá Excel. Eh, el nombre del procedimiento. Y ahí sus parámetros. Ya yo voy a hacer una copia de esto mañana para no estar colocando. Finalmente va a tener otro ID, pero los datos van a ser los mismos. Ya, entonces acá tengo que colocarle entre comillas simples. De ahí viene entero, entonces lo dejo así tal como está. Después viene fecha y hora, entonces lo dejo hasta como está. De ahí que viene entero y finalmente así. Entonces ejecuto esto y ya debería insertarme el registro 11.078. Ya está. 11.078, ¿no? Ejecuto esta consulta. Ahí está, ¿no? 11.078. Tienen los mismos valores. Ya, a ver, ustedes hagan les paso este script.
ustedes hagan un procedimiento para actualizar esta misma tabla. Ya a ver, 3 minutos, ¿ya? Porque acá lo tenemos avanzado. ¿Ya? Porque se parece bastante, pues, el AD y el insert, ¿no? Se parece, ¿no? No voy a decir que es idéntico, pero se parece. O sea, sí nos va a ayudar este script. Ya, 3 minutos, 6 y 18. Y entonces, a ver, vamos a crear USP para insertar datos de la tabla, insertar datos a órdenes 2. Copio acá. Eso sería para no insertar, sino actualizar.
Acá estamos invocando. Invocar USP. Órdenes 2, ¿no? Para verificar que se inserta el registro. Y a ver, si quiero crear un procedimiento para actualizar esta tabla órdenes 2, ya tengo el procedimiento para insertar, copio nomás esto. ¿Ya? Porque también vas a tener que insertar, mejor dicho que actualizar estos cinco campos. Bueno, acá son parámetros, pero me refiero al campus Customer ID, Empleado ID, Order Date, Ship Via, Freight. ¿Sí? Pero acá falta algo más. Tenemos que indicar también el código de la orden, ¿verdad? Entonces acá falta order, @order ID. Este es tipo entero y ya está. Bueno, acá va a cambiar porque sería un update. Update, el nombre de la tabla, y después un set, ¿no? En lugar de values. Y acá tendría que hacer una copia de esto. Pues. ¿Ya? Le quito los paréntesis nomás. Porque tengo que poner, ¿no? Este campo es igual a este parámetro y así. Ya, vamos a tratar de hacerlo algo rápido en el Word. Ya, vamos a ver cómo me va. Ah, aunque ya lo tengo acá. Estos son. Entonces acá lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es esto de acá. Ya, vamos acá. Control L. Lo que voy a hacer es que convertir esto en tabla. ¿Ya? Entonces lo puedo hacer inclusive sin de frente acá nomás. Es insertar, tabla, convertir texto a tabla. ¿Ya? Y acá separó el texto, punto y coma, tabulación, otro. Y acá le pongo coma. Coma. Ya está. Mira, le puse la coma y identificó que son 5 columnas, dice, ¿no? No deberían ser solo una columna. Una columna y 5 filas. Ahí está, ahora sí. Ya está. Y acá voy a hacer una copia de esto. Acá, ahora sí. Ya, acá van a hacer insertar una columna. Ahí, esa columna debe estar. Ya voy a copiar eso mismo. Ya, eso mismo selecciono con Shift y las flechas hacia abajo, pego. ¿Ya? Y ahora sí, esto mismo lo convierto nuevamente a texto, ¿no? En disposición. Lo que pasa es que esta es una tabla y la tabla tiene sus fichas contextuales. ¿Ya? Las fichas contextuales siempre están al lado derecho, ¿no? Están en otro color. Voy a disposición, datos, convertir a texto. ¿No? Y acá le pongo espacio, ¿no? En lugar de coma, espacio. Ya está. Y acá me falta nomás borrar eso, que lo voy a borrar con el alt. Me ubico acá antes de la arroba, alt, y esto. Y acá hay un espacio, ¿verdad? Entonces reemplazo el espacio. Cuando yo tengo 10 columnas, 10 campos, esto me ayuda bastante. Porque estar ahí digitando lo demora más. En cambio el espacio, ¿no? Acá en control L, a este cuadro de diálogo, pongo espacio, y ¿con qué reemplazo ese espacio? Con un igual. Y ya está ya. Entonces, eso es lo que me faltaba. Ah, pero acá faltan la coma, ¿no? Porque este campo es igual a este parámetro, coma, coma, coma. ¿Ya? Entonces, acá hay un salto de línea. Por eso que estoy escribiendo en la siguiente línea. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar el salto de línea por una coma y un salto de línea. Control E para seleccionar. Ah, no, esto no. Ahora sí, Control E, selecciono todo. Control L. Y voy a reemplazar
el salto de párrafo, que es un sombrerito con una P, ¿no? Porque ya sé que es así su representación. ¿Por qué voy a reemplazarlo? Por una coma y el sombrerito y la P. Ya está. Bueno, acá nomás le borro esto. Ya lo tengo. Control C. Y todo esto ya pues lo reemplazo. Inclusive lo mando para abajo. Ya está. Y acá, que me falta el filtro. Where. El filtro, ¿por qué va a ser? Por el order ID. Me borro esto. Va a ser igual a qué? Arroba order ID. Ya, ahí estaría completo. Ya F5 y ya está. Ahí qué pasó. Ah, que me cambié el nombre. Acá sería actualizar. Porque este procedimiento ya existe. Actualizar. Ahora sí. Ya ahí se los copio. Ya. Ya qué tal, ya les quedó claro la parte de procedimientos, cómo crear un procedimiento para actualizar, insertar, eliminar, vimos también en la clase anterior, para consultar también. Ya miren, en la clase anterior creamos esta base de datos CS. Ya, vamos a cambiar esa base de datos, voy a ponerle ya. Usar ed CS. Ya, use CS. Ya, y esta base de datos tenía la tabla a datos ENC, ¿no? Eso hicimos en la clase anterior, ¿no? Cómo hacer una carga o una población de esta tabla, ¿no? Con el boolean, ¿se recuerdan? Esta tabla, datos ENC. Esta tabla tiene 398 registros. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a avanzar ya con el tema de conexiones. Ya vamos a conectarnos de Excel acá a una base de datos SQL. Bueno, en este caso la base de datos SQL Server.
Y para eso, yo les compartí la clase anterior un archivo, ¿ya? Pero se los voy a volver a compartir. Déjenme ver más. Y se los comparto por el WhatsApp. Ya, acá está. ¿Ya? Vamos a hacer conexiones de Excel a SQL y de Power BI a SQL. ¿Ya? Entonces, ahí le estoy pasando un archivo de Excel para comenzar a trabajarlo ya. Y entonces voy a abrir el archivo de Excel. Y acá está mi archivo de Excel. Ya miren, ¿eh? Les voy a explicar en qué consiste este caso aplicativo que vamos a ver. Ya miren, yo tengo acá mi tabla, datos ENC, ¿no? Fíjense qué campos tengo. El campo ID, tengo el campo fecha, o de inicio, condición, edad, sexo. Recuerda que inclusive vimos algunos ejercicios con el case. Nivel de estudio, tipo de seguro, tipo de paciente, ¿no? Especialidad, hora fin y encuesta. Ya, entonces, la idea es que nosotros creemos un procedimiento almacenado con dos parámetros. Ya, un parámetro va a ser la variable, ¿no? O sea, acá la variable puede ser sexo, puede ser la condición, ya, voy a marcarlo acá. Las variables pueden ser la condición, el sexo, el nivel de estudio, el tipo de seguro, el tipo de paciente y la especialidad. ¿Ya? Tengo 6 variables. Entonces, en esta celda de D1, yo puedo seleccionar cualquiera de estas 6 variables, ¿no? O sea, podría seleccionar condición, sexo, nivel de estudio, tipo de seguro o tipo de paciente. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que seleccionar algunos valores, digamos, determinados, ¿no? Yo no puedo ingresar en esa celda cualquier valor, sino unos valores determinados. Entonces, en Excel yo tengo un comando que me permite eh, proporcionar esa funcionalidad a una celda, ¿ya? Y ese comando se llama validación de datos, me parece que se llama. ¿Sí? Validación de datos. Ya está. Entonces, cuando yo seleccione alguno de estos 6 valores en esta celda de 1, ¿ya? Por ejemplo, condición, ¿qué valores tiene? 1 y 2. Entonces, esos valores de esa variable condición deberían aparecer acá. Acá, si selecciono condición, debería aparecer también una lista en esta celda, pero con solo 2 valores. 1, mejor saben que le voy a poner acá condición. ¿Ya? Si fuera condición, va a aparecer 1 y 2. ¿Ya? Si fuera sexo, también va a aparecer 1 y 2. Si fuera
Nivel de estudio, ¿recuerdan? Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahí está. Si es tipo seguro también puede ser 1, 2 y 3, creo. Y pacientes 1 y 2. Y si es especialidad, ahí se aparecen más, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo seleccione en esta celda de 1, deberían aparecer, digamos, los valores que puede tomar esa variable. ¿Ya? Ese es uno. Ya eso lo conseguimos básicamente con opciones de Excel, ¿no? Con la opción de validación. Y para trabajar esta celda vamos a usar una función. También validación, ¿sí? Porque de todas maneras solo va a tener que ingresar 2 datos. Pero algo más. Una función. O sea, aparte de la validación, vamos a tener que usar una función que se llama indirecto. ¿Sí? Vamos a usar dos cosas. La función, la validación y la función indirecta. ¿Sí? Gracias a esos dos, digamos, elementos, vamos a conseguir esa funcionalidad de que cuando seleccionemos alguna variable, aparezcan los valores que puede tomar esa variable. ¿Ya? Hasta acá se entiende, ¿verdad? Bueno, ni sí ni no. Pero, ¿qué puede entender? Que sí, ¿no? Si, ya, si no se entendía, me hubieran dicho, pues, ¿no? Me hubieran dicho, no, profesor, voy a repetir. Ya. O sea, Sí, se entiende. hasta aquí, eh, esta es la funcionalidad que deberían tener estas dos celdas, la D1 y la G1, ¿no? Y para eso nos vamos a ayudar de algunos comandos y funciones de Excel. Ya, entonces, ¿pero para qué voy a hacer todo eso? Ya, ¿cuál es la idea? De cuando yo haga alguna selección en estas celdas, de repente acá ponga sexo y acá ponga 1, acá en la parte inferior, lo voy a poner en otro color, me aparezcan los registros de esta tabla que cumplen con esos dos criterios. Como les decía, podría ser sexo 1. Entonces solo me aparecen todos los que son de sexo 1. Si selecciono sexo 2, inmediatamente se actualice y me aparezcan solo esos registros. Si coloco nivel de estudio 1, me aparezcan todos los registros que cumplen esos dos criterios. Ya esa es la idea. ¿Sí? Entonces acá vamos a usar varias cositas, vamos a usar, ¿eh? Vamos a usar varias cosas de Excel y también cosas de SQL, porque para hacer esta conexión vamos a tener que crear un procedimiento almacenado anidado. ¿Sí? Para poder, o sea, ese procedimiento almacenado anidado va a tener dos parámetros. Justamente un primer parámetro va a ser la variable y un segundo parámetro va a ser su valor, el valor que pueda tomar esta variable. Entonces, vamos a hacer un script para crear ese procedimiento almacenado dos parámetros y también vamos a hacer la configuración de esta hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por la configuración de la hoja de cálculo. Pero ya más o menos entienden cuál es la finalidad de esta conexión, ¿no? Es traernos datos, ¿sí? Usando un procedimiento almacenado anidado de dos parámetros, ¿no? Pero va a ser, digamos, una conexión, digamos, dinámica, ¿no? Porque tú puedes ir cambiando las variables y sus valores y se va actualizando automáticamente, ¿no? Sin necesidad de que tú hagas clic en otro botón, ¿no? Si no cambias, nomás basta que cambies los valores y se actualiza. Entonces vamos a hacer esa configuración. Entonces, por el momento solo vamos a trabajar con hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces acá, mira, fíjate, acá tengo las variables. Estas son las variables, ¿no? Las 6. Y esos son los valores que pueden tomar, ¿no? La variable sexo puede tomar dos valores. Nivel de estudio 5. Tipo seguro 4. Tipo de usuario 2. Y especialidad 35. ¿Ya? Entonces acá voy a eliminar esto mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí está. Y acá está. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con esta, la de 1. Acá deberían aparecer estas 5 variables. Estas son 5 nomás, ¿no? Sí, son 5. Estas 5 variables deberían aparecer acá. ¿Ya?
Entonces lo que yo voy a hacer es crear nombres. ¿Sí? Yo voy a crear un nombre. No sé si ustedes han trabajado con nombres en Excel. Nombres, ¿ah? No, no. Nombres. ¿Sí? O sea, este rango de acá le voy a dar un nombre. Se va a llamar variable. A este rango de acá le voy a dar un nombre. Sexo. ¿Para qué le vas a dar un nombre, profe? No, lo que pasa es que le damos un nombre para que llamarlo desde estas celdas. Y desde estas de acá. Entonces, cuando yo diga sexo, se entiende que sexo es 1 y 2. Cuando se llega al nivel de estudio, es 1, 2, 3, 4, 5. Cuando diga especialidad, es todo esto de acá. Sin necesidad de estar seleccionando los rangos de celdas, ¿no? Para eso, para evitarme esas selecciones, quiero trabajar con nombres. Ya, entonces empezamos con la creación de nombres. Miren, voy a hacer esto. Selecciono todas las columnas. ¿Sí? Selecciono todas esas columnas. Para seleccionar todas esas columnas hay varias maneras, ¿ya? Una es con el mouse, así, ¿no? Otra es te ubicas en cualquier valor de estas columnas y presionas control asterisco, hace lo mismo. O también control E, hace lo mismo. ¿Ya? Ya una vez seleccionado todo esto, ¿sí? Una vez seleccionado todo esto, yo quiero crear un nombre variable. ¿Sí? Un nombre variable. Pero únicamente tenga estos valores de acá, solo estos, ¿no? Estos no, que están en blanco no, esos no, solo estos. Y entonces, ¿qué significa? Que tengo que reducir la selección. ¿Sí? O sea, esa selección debe ser justamente así, mira. Vamos a pintarlo. Así, que vaya hasta acá. Espérense. Que vaya hasta acá. De ahí que suba. Vaya por acá. Que baje. Y así. Debe adaptar al tamaño de cada columna. Y ahí ese sí va un poco más abajo. Ya, eso así debe ser los nombres. Solo esos rangos que tienen contenido deberían, digamos, tener como valores, pues, ¿no? Solo esos. Ya, entonces, ¿cómo consigo eso? Me voy a inicio. Ya, me voy a inicio. Ya, control E, control asterisco, ¿recuerdan? Me voy acá a inicio, grupo de edición, buscar y seleccionar. Y acá voy a ir a especial. Y acá voy a constantes. ¿Sí? Ir a especial, constantes. Y acepto. ¿No? ¿Por qué constantes? Porque, bueno, acá tienen un valor constante. No son funciones, son constantes. ¿No? Bien sean números o textos, pero son constantes. ¿Ya? Acepto. Y mira, ya tengo la selección que quería. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos iguales? Sí. Ya. De acá me voy a la ficha fórmulas. Y acá hay un grupo que se llama nombres definidos. ¿Ya? Voy a hacer clic en este botón, crear desde la selección. ¿Sí? O sea, ¿qué va a crear? Nombres desde la selección. Clic ahí, te aparece este cuadro de diálogo. ¿Sí? En este cuadro de diálogo, bueno, en mi caso está seleccionado solo una casilla. A veces, bueno, yo trabajo con cierta frecuencia con este cuadro de diálogo. Entonces, a veces aparece hasta dos casillas seleccionadas. Solo quédense con filas nomás. Si estuviera seleccionada otra, vuelven a hacer clic en ella y quitan la selección. ¿Pero qué significa fila superior? Esto, ¿no? Esta es la fila superior. ¿Y ahí qué significa eso? Que va a crear 6 nombres. Uno que se va a llamar variable, que va a tener estos valores. Otro que se va a llamar sexo. Otro nombre que se va a hacer y va a tener estos valores. Otro nombre que se va a llamar en estudio. Porque le estoy diciendo que para crear los nombres use la fila superior. Por eso esta fila, ¿no? Esta fila es la fila superior. Esta de acá va a ser solo estos 4 de acá y así. Eso va a estar un poco más abajo, inclusive.
¿Sí? Esa es la idea. Por así, acepto, solo fila superior, ¿verdad? Acepto y ya está. Ya creé los nombres. ¿No? Mira, vamos a ver acá. Fíjate ya. Este cuadrito de acá se llama cuadro de nombres. ¿Sí? Hago clic acá. En uno más chiquito, ¿ya? Sexto. Ahí está. De repente variable. Ahí está. Nivel de estudio. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Tipo de seguro. Especialidad. Ahí está. Y ahora regreso a esta primera hoja. Para regresar a esa primera hoja, en realidad pueden usar el mouse o también pueden usar atajos de teclado. ¿Sí? Si fuera con atajos de teclado, presionan control, retroceder página. ¿Sí? Control, retroceder página. ¿Ya? Y acá, en esta celda D1, vamos a ponerlo más grande, en esta celda C1, mira, inclusive voy a hacer algo, ¿ya? Esto lo hago solo yo, nomás para que ustedes se den cuenta. Voy a vista, voy a nueva ventana, nuevamente voy a vista, organizo todo, vertical, ventanas del libro activo. Ya está. Entonces acá. Esta celda D1 únicamente debería tener estos 5 valores. ¿Ya? Y recuerda que estos 5 valores están almacenados en el nombre variable. Entonces voy acá. Esto lo voy a reducir un poquito para que no nos quite espacio para la otra ventana. ¿Ya? Y acá se van a datos. ¿Se acuerdan que comentaba que acá tenemos que usar un comando de Excel que se llama validación de datos? Ya voy a datos, voy a herramienta de datos, y aquí está, ¿no? Validación de datos. ¿Sí? Ficha de datos, grupo herramienta de datos, botón comando, validación de datos. Hago clic ahí. Bueno, en la parte de arriba, ¿sí? Porque se dan cuenta, si es que le hago clic abajo, se despliegan 3 botones, ¿no? Mejor le haces clic arriba nomás, en la parte de arriba. Ya les debe aparecer un cuadro de diálogo como este. ¿Sí? Actualmente, esta celda de 1 permite ingresar cualquier valor. Ya, pero yo tengo que restringir, ¿verdad? No tiene que ingresar cualquier valor. ¿Sí? Solo únicamente estos 5. Estos 5. Esos 5 que tienen un nombre, variable. Y entonces, acá donde dice permitir, voy a desplegar este combo. Le voy a decir, ¿sabes qué? No cualquier valor, ¿eh? Solo una lista. ¿Eh? Lista. ¿Ya? Y acá donde dice origen, ya proporcionas el nombre, variable. ¿No? ¿Y variable qué cosa es? Todo esto de acá. Ya voy a poner acá. F3, ¿se acuerdan? Ah, no, no, me estoy confundiendo. Ustedes no se acuerdan porque no, es que tengo otro grupo que le enseño Excel. Entonces, por eso me confundí y les dije, ¿se acuerdan? Porque ya lo habíamos visto con ellos. Entonces acá voy a variable y acepto. Y acepto. ¿Sí? Lista, igual y variable. ¿Sí? O bien ponen F3 y seleccionan variable. Y acepto. Y fíjate, ¿eh? Te aparece acá un combo y únicamente tú puedes seleccionar estos 5 valores o variables, estas 5 variables, nada más. Bien puede ser sexo, bien puede ser tipo de usuario, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que esta celda G1 proporcione los valores de esta variable? Tipo de seguro debería ser 1, 2, 3, 4. Si selecciono sexo, debería ser 1 y 2.
¿Sí? ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, de hecho también tiene que ser una validación de datos, porque tiene que haber un combo vocal que te permita seleccionar únicamente los 5 valores o los 2 valores de sexo. ¿Ya? Pero aparte del combo, mejor dicho, aparte de la validación de datos, tiene que haber algo más. ¿Ya? Y ese algo más se llama la función indirecto. ¿Ya? Pero hasta acá estamos iguales. Sí, sí, estamos iguales. Ya. Y acá justo yo en este archivo Excel les he proporcionado una pequeña ayuda sobre esto lo voy a maximizar un poco. Ya, acá está indirecto. Es una función, es una función de búsqueda y referencia de Excel, ¿no? Si voy acá a fórmulas, voy a biblioteca de funciones, voy acá, no, acá está, búsqueda y referencia, pues está por acá. Ya creo que es esta. Y por ahí debe estar indirecto. Acá está. Esa es la categoría búsqueda y referencia. Entonces, ¿qué hace esta función indirecto? La función indirecto, acá estoy leyendo esta parte, convierte un texto en una verdadera referencia de celda o a un rango. ¿Sí? Convierte un texto en una verdadera referencia de celda o un rango. ¿Ya? Y por ejemplo acá, dice acá mi texto. En esta celda dice mi texto. En esta otra celda dice H11. ¿Ya? Pero fíjate antes de que continúe. Esta celda donde dice mi texto, ¿qué posición tiene? ¿Qué celda es? ¿Cómo se llama? H11. Recuerda que mi celda activa es esta, ¿no? Ahí estoy posicionando mi mouse. Ahí está el cursor de mi mouse, ha seleccionado esta celda. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta celda? Este es el cuadro de nombres. Te da el nombre de la celda. H11. ¿Ya? Y acá hay un texto. ¿Ya? Acá hay un texto H11. Ese es un texto, ¿eh? H11. Fíjate acá. Voy a seleccionar esta celda que dice acá H11. Es un texto. ¿Ya? Y en esta celda de relleno verde, ¿qué tengo acá? Tengo la función indirecto. La función indirecto que está haciendo, que solo tiene un argumento y está haciendo referencia a esta celda, a la celda, ¿cómo se llama? J11. ¿Sí? J11. Está haciendo referencia a la celda J11. ¿Sí? Pero la celda J11 contiene un texto que se llama H11. ¿Ya? Pero lo que hace indirecto es convertir este texto H11 en una referencia. Y por lo tanto te devuelve el valor de esa posición. ¿Sí? ¿Qué valor tiene mi texto? Por eso pasa eso. Está convirtiendo este texto, como dice acá, ¿no? Convierte un texto en una verdadera referencia de celda o un rango. ¿Sí? Convirtió este texto en una verdadera referencia. Gracias a indirecto. ¿No? Por ejemplo, acabo de cambiar, ¿ya? Quiero que me devuelva PaESTur. Entonces, ¿qué posición tiene PaESTur? J15. Entonces le voy a poner acá J15. Yo sé que es el texto J15, ¿eh? No es una referencia, sino es un texto. Y ahora sí me devuelve PaESTur, Gabriel, porque he convertido este texto en una referencia. En la celda J15. ¿Sí? ¿Se entiende ahí qué hace el indirecto? ¿Sí? ¿Qué hace la función indirecto? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces voy a usar esta función, pues, indirecto. Me regreso acá. Y ahí voy a trabajar acá con dos cosas. Con una validación de datos y con la función indirecto. Y entonces me voy a datos, me voy a validación, lista. Ya. Mira, este texto que está acá, que es sexo, lo voy a convertir en una referencia. Al convertirse en una referencia, ¿qué significa? Que ya va a dejar de ser el texto sexo, sino va a ser el nombre sexo.
Y sexo como nombre, ¿qué valores tiene? 1 y 2. Mira, mejor voy a ponerlo más acá. Ya está. ¿Sí? Vamos acá a validar datos. Ya, entonces te decía, ¿no? Acá bueno, voy a lista y acá voy a ingresar indirecto. Y al hacer indirecto voy a hacer referencia a esta celda de 1. Esta celda de 1 contiene un texto que es sexo. Pero gracias a indirecto, este texto se va a convertir en una referencia y por lo tanto en un nombre. Y va a hacer referencia a este 1 y 2. Cuando ponga en estudio, acá cuando seleccione en estudio va a devolverme 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces pongo lista, pongo igual, indirecto. Acá sí tenemos que acordarnos el nombre de la función, ¿ya? Porque no es como cuando trabajas en una celda que te proporciona IntelliSense. O sea, te ayuda y te dice todas las funciones que contienen esos caracteres. No, acá no. Tienes que acordarte cómo se escribe y qué argumentos tiene. Ya, su argumento va a ser esta celda, que es un texto que dice sexo. ¿Ya? Pero gracias a indirecto, en lugar de sexo, te va a devolver sus valores. Acepto. Fíjate, ¿eh? 1 y 2. Cambio acá a nivel de estudio. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio a spec. Y ya está. ¿Sí? Con eso ya restringimos los valores que se pueden ingresar a estas celdas, ¿no? Que esas celdas únicamente deberían trabajar con lo que ya hemos configurado. Porque estas celdas nos van a servir para alimentar los parámetros de nuestro procedimiento almacenado anidado. ¿Sí? ¿Hasta ahí iguales? Sí, sí, estamos iguales. Ya está. Entonces, ¿qué más tengo que hacer acá? Esto ya lo puedo cerrar, esta ventana. Ya. Entonces, ya con esto, ya configuré mi hoja de Excel. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer ya es crear mi procedimiento almacenado anidado. ¿Sí? Porque una vez que cree el procedimiento, voy a usar un conector. ¿Sí? Ya, entonces un poquito más ya que estamos acá con la hoja de cálculo, un poquito más voy a hablar de esto. En la hoja de cálculo, a partir del año 2013, Microsoft, digamos, agregó 2 complementos a Excel, ¿sí? 2 complementos Power, ¿no? De repente ustedes han escuchado Power Query y Power Pivot, no sé si la han escuchado. ¿Alguien escuchó de Power Query y Power Pivot? No, yo no. Ya. ¿Tú, Juan Alba? Sí, del Power BI, ¿no? El Power Query. Claro, así es. A partir del año 2013, Microsoft agregó estos complementos a Excel. ¿Sí? Claro que si alguien tiene por ahí, todavía digamos, no creo ya, pero por ahí tuviera alguien la versión 2010, entonces también agregaron, se pueden descargar, ¿no? Una actualización que les permite agregar esos complementos. Ya, y esos complementos, Power Query y Power Pivot, cada uno tiene, bueno, su funcionalidad. En el caso de Power Query, es un complemento que permite extraer datos, transformar datos y cargarlos únicamente en el Excel, ¿no? La carga es únicamente en el Excel. Hay otros complementos, bueno, hay otras aplicaciones que cargan en diferentes, ¿no? En Excel, en TXT, de repente en otra base de datos, ¿no? Hay una carga ya en otra aplicación que no sea solo Excel. Acá, con el Power Query, únicamente cargan en Excel, ¿ya? Entonces vamos a usar pues este complemento Power Query. Yo me imagino que ustedes tienen versión 2013 o superior, entonces no va a haber inconvenientes, van a tener ese complemento. Entonces en su momento, posiblemente en la siguiente clase, sí, en la siguiente clase va a ser porque ahora acabamos a las... Ah, no, 7:30, pues claro, falta media hora. No, yo creo que nos alcanza para hacer el procedimiento almacenado. Entonces vamos a ir a esta parte de acá, en datos, y acá en datos hay un grupo que se llama obtener y transformar datos. Bueno, en este caso yo tengo la versión 365 de Office, entonces mi grupo se llama de esta manera. ¿Sí? De repente en otra versión tiene otro nombre, ¿no? Y es así, ¿no? En la versión 2016 tiene un nombre distinto. O sea,
cambia un poquito, ¿no? En la versión 2019 tiene otro nombre, ¿sí? De repente solo dice obtener datos, no dice obtener y transformar. Entonces lo que vamos a hacer acá es ir a obtener datos de otras fuentes y vamos a trabajar con este conector. ¿Sí? Todo lo que ven acá son conectores. Estas son las categorías de archivo, de una base de datos, de Azure, de otras fuentes, son las categorías. Dentro de cada categoría tenemos conectores. ¿Sí? Ahí están. Estos son los conectores. Vamos a trabajar de otras fuentes y con este conector. ¿Ya? Pero antes de usar este conector, vamos a tener que crear primero ese procedimiento almacenado anidado. Entonces ahora sí, nos regresamos al... Gracias a este conector Microsoft Query, que está acá, vamos a obtener, digamos, esa conexión a este servidor SQL, ¿no? Y esa funcionalidad que les he dicho, que les he comentado, ¿no? De que yo basta que cambie bien el valor, bien la variable y su valor para que inmediatamente se actualice. Eso lo conseguimos gracias al Microsoft Query. Y ahora sí ya, después de esa explicación, vamos acá al Management Studio y vamos a crear el procedimiento. Voy a crear USP anidado. Ya. No sé si recuerdan en la presentación de procedimientos almacenados, ahí decía que cuando uno quiere, o sea, ¿qué significa un procedimiento almacenado, anidado? Esto, lo voy a esquematizar nomás, ¿ya? Voy a tener un procedimiento, voy a crear un procedimiento, create procedure, digamos que se llame, no sé, pues, USP principal, ¿ya? Y dentro de este procedimiento principal, dentro del cuerpo del procedimiento, o el bloque este de sentencias que lo componen, voy a convocar otros procedimientos. ¿Sí? Voy a invocar otros procedimientos. ¿Cómo? Con un exec. Exec, de repente, que se llame USP. Si este es principal, que se llame secundario, no sé, pues secundario 1. Y acá voy a llamar a otro, ¿no? Exec, USP, USP, ¿no? Secundario 2. Acá también sería USP. Secundario 1 y así. ¿Sí? Entonces, este procedimiento principal va a llamar a otros procedimientos. ¿Sí? Y eso se le llama anidamiento de procedimiento o procedimientos anidados, ¿no? Porque dentro de un procedimiento hay otro. Se está invocando a otro. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a tener que crear primero estos procedimientos, estos, no sé, 4 o 5 procedimientos para después crear este principal. Porque este principal va a llamar a estos procedimientos que ya se entiende que existen. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora sí. Vamos a ver, ¿cuántos procedimientos, a cuántos procedimientos almacenados va a llamar este principal? Bien. Y esa respuesta está acá. ¿Sí? Porque este procedimiento principal va a tener dos parámetros. ¿Ya? Uno es la variable, justamente los que están acá en el Excel. Uno es la variable, o sea, estos valores de acá. ¿Ya? Es el primer, digamos, parámetro. Entonces voy a poner acá arroba variable. Listo. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Texto, ¿verdad? Entonces, con que le ponga un varchar 9 o 10, suficiente, ¿verdad? ¿Sí? Porque son todos textos, sexo, nivel de estudio, todos son textos. La longitud más larga será, pues, de repente, el tipo de usuario, ¿no? Tiene 3, 6, 9 caracteres, ¿no? Entonces acá le pondría varchar 9. O 10, ya, me aseguro de 10. Listo. Ya, el segundo parámetro va a ser el valor. ¿Sí? Y el valor también le voy a poner, mira, puede tener valor de 1, 2, o bien textos. ¿Sí? La mayoría son números, pero números enteros, pero también hay textos. Entonces,
Le voy a poner acá valor. Y acá le vamos a poner, pues, varchar 9 también que le pongo está suficiente. Listo. Ya esos son los dos. Varchar, ahí faltó la E. Ya esos son los dos parámetros de este procedimiento almacenado principal. ¿Ya? Pero este procedimiento almacenado principal va a invocar a otros. ¿Ya? Entonces tengo que crear primero estos acá. ¿No? Porque dice invocar. ¿Qué significa invocar? Que eso ya existe. Ya, entonces acá. Y ahí estos procedimientos almacenados, ¿para qué los creo? Bueno, lo que pasa es que cuando tú selecciones, por ejemplo, sexo y elijas uno, entonces este procedimiento, de repente este de acá, el primero, va a hacer una consulta. Este procedimiento va a hacer una consulta a la tabla datos ENC, ¿sí? Pero haciendo un filtro, pues, ¿no? En la columna en estudio, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo variable en estudio, entonces este procedimiento, ¿sí? Si yo elijo en estudio, ¿ya? Si acá en variable elijo, ya sexo, acá está sexo. Si elijo sexo, entonces yo haría pues un if, ¿no? Si arroba variable es igual a sexo, entonces ejecutarás este, ¿no? ¿Sí? Ejecutarás este. Si es sexo, porque digamos que este sea USP sexo. Entonces ejecutarás el procedimiento almacenado sexo. Pero si eliges sexo, recuerda que puede tener un valor 1 o 2. ¿Sí? Entonces acá este procedimiento, USP sexo, va a recibir una variable que sería valor, arroba valor. ¿Sí? Y así, cada uno de estos procedimientos va a recibir una variable. Que va a ser, en todos los casos va a ser arroba valor. Solo, acá sería, solo que se va a ejecutar de acuerdo pues al primer parámetro, ¿no? Si el primer parámetro fuera en lugar de sexo, nivel de estudio, entonces acá podría, ¿no? Else if arroba variable es igual a, ya voy a hacer una captura, y ahí lo pego para tenerlo en la mano. Ya, si esta variable es igual a en estudio, ya, entonces ejecuta USP en estudio con este valor que le ingresamos en el segundo parámetro. ¿Sí? Y así va a ser otro else if, ¿sí? Otro else if para esa otra, que voy a poner, finalmente se cierra con un go, ¿no? Acá habrá otra que será pues, puedo copiar esto, en realidad puedo copiar esta línea, perdón, puedo copiar estas líneas de acá, ¿no? Porque voy a repetir eso para sexo, para nivel de estudio, para tipo seguro, sí. Y acá sería T seguro. Y ese procedimiento se va a llamar USP T seguro. Entonces lo vuelvo a copiar. Y acá sería T usuario. ¿Cómo será el procedimiento? USP T usuario. Y finalmente, else if spec. ¿Cómo se va a llamar el procedimiento? Bueno, aprovecho y copio esto. Y ya está. Ya, ese sería el procedimiento principal. ¿Sí? Pero esto todavía no lo puedo ejecutar. ¿Ya? Porque este procedimiento almacenado, anidado de dos parámetros, llama a otros procedimientos que no existen aún. Entonces voy a crear esos procedimientos primero, ¿ya? Voy a crear este de acá.
¿sí? USP sexo. O sea que creo esos procedimientos. Mejor lo pongo arriba ya para que... Acá. Ya este primero creo. Entonces acá, create, pros o procedure también. Va a tener una variable, un parámetro que es valor, que va a ser de tipo, el mismo tipo de acá. Pues. As. ¿Y qué va a hacer este procedimiento? Un select nomás, una consulta. Select. Asterisco from de datos NC y acá hay un web, ¿no? Donde la columna sexo se iguala a este valor. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer nomás ese procedimiento. Después habrá otro que será nivel de estudio y también va a ser algo parecido. ¿Ya? Acá copio, inclusive puedo copiar esto, que se parece bastante. Ya que a lo mejor lo pongo un comentario. Crear USP. Ya voy a copiar. Crear USP en estudio. Entonces acá nomás tengo que trabajar con el campo en estudio. N-bajo, N-estudio. Ya está. Después copio nomás esto nuevamente. Ya después sería T seguro, ¿verdad? Entonces acá, T seguro. Copio esto. Esto igual va a ser, y acá lo único que vamos a cambiar el campo, por el cual va a ser el filtro. ¿Sí se entendió esta parte de cómo funciona esto del procedimiento almacenado anidado? ¿No? Tengo varios leads y de acuerdo al valor que tenga esta primera variable, ejecutará un determinado procedimiento. Y ese procedimiento va a consumir el segundo parámetro. ¿Ya? Entonces acá sería T seguro. ¿Ya? Pero vamos a verificar que cómo se llama el campo. T seguro. Ya, T-bajo seguro. Ahí está. Copio esto de acá. Aunque lo tengo en portapapel. Entonces, copio nomás. Ya, pero creo que ya les había hecho en una clase anterior. ¿Qué pasó ahí? Ya. Les había comentado en una clase anterior de que uno tiene una pila de copias, ¿no? Todo lo que va haciendo control C, control C, control X se almacena en una pila. Esa pila se llama portapapeles. Es digamos, una funcionalidad que tiene el Windows. Entonces yo quiero usar esa pila. Yo les había comentado que tienen que presionar la combinación de teclas Windows V. Entonces yo como ya lo uso hace tiempo eso, acá está todo lo que he ido copiando en el día. Entonces no tengo que estar, oye, no, esto sirve bastante, porque de repente estabas copiando algo que está en un Word, que ya lo cerraste. Y si no usarías esto, tendrías que abrir el Word, tenías que esperar que se abran, seleccionar la página donde estaba eso y copiar. ¿No? Entonces yo tengo acá, reviso, porque ya recuerdo que había hecho una copia y lo uso. En este caso, yo quiero esto de acá, ¿no? El script de creación de un procedimiento. Ya tengo T seguro de usuario. Ya copio esto de acá. Y acá sería, acá no se llama T usuario, se llama T paciente, ¿ya?
Y acá lo vuelvo a copiar. Windows sube, ¿no? Porque lo que está copiando es el último, ¿no? Eso es digamos, lo que va a copiar, si presiono control B, va a copiar lo último que tiene en la pila. O sea, mejor dicho, lo primero que aparece acá, en esta relación. Pero yo no quiero eso, yo quiero este de acá. Entonces acá sería USP spec. Y ahí termina esto. Cambio el nombre. Y acá sería spec. Ahí está, ¿no? Spec. Ya está. Ya, a ver, vamos a hacer una prueba. Yo les decía que esto no se va a poder, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque me parece este error de sintaxis. If. Ah, ya, acá no es ten, ¿ya? Es acá nomás así. If nomás. ¿Ya? If esto, ejecuta esto, else if, ¿ya? No hay ten acá, ¿ya? Me había equivocado. No hay ten. If nomás. Ya. Ahí voy a ejecutar esto. Ya, vamos a ver si es cierto lo que les he dicho. Que esto no se puede ejecutar mientras que estos no se hayan creado. Vamos a ver. Selecciono este F5. Y te dice, ¿no? Depende, ¿no? ¿Sí? Te dice ahí, ¿no? Depende de varios. Entonces vamos a crear los demás. ¿Ya? Ejecuto yo, como todo lo tengo así con Go, ejecuto todo esto. Acá está. Desde acá. F5. ¿Y qué pasó? Línea 2, dice, ¿no? Línea S. Ah, ya. Hay dos iguales acá. USP sexo y en estudio. Tengo que borrar uno. Además. Ahora sí. ¿Ya? En estudio, de seguro, de usuario, spec. Y ahora sí. Quedan duplicados. Hasta acá. F5. ¿Y qué pasó? Creo que ya existe, dice, ¿no? Y el nombre en la base de datos. Ya, de repente este ya existe ya, ¿no? Sí, ya se creó en esa primera ocasión. Entonces acá le pongo Craig Walter, ¿no? Creo modificar. Ya está. Ya, este de acá, no sé si se habrá ejecutado, la verdad. Ya se crearon, ya. En lo primero aquí ya se creó. Me voy a poner Craig Walter. Ya está. Este de acá también posiblemente ya está creado, ¿no? Sí, ya se crearon, ya se crearon. Listo, ya están creados, ahora sí. Este también está creado. Vamos a verificarlo, ¿ya? Except, ¿cómo se llama el procedimiento? USP principal. Ya este procedimiento tiene dos parámetros. Ya, variable que sea sexo. Entre comillas simple, sexo. Sexo. El segundo parámetro, sexo puede tener dos valores, 1 y 2. 1. Le pongo una punto y coma. Ahí está. ¿No? Me está devolviendo solo de sexo 1. Pongo 2. Me está devolviendo eh, sexo 2. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos iguales? Voy a grabar mi script, ¿ya? Entonces que se los paso también. Y ahí se los paso ahora mismo por el WhatsApp.
Ya pensé, voy a abrir nomás mi escritorio. Vamos a... Acá está. Ya está. Listo. Ahí se los acabo de enviar, ¿ya? Por si acaso no llegaron a, digamos, a trabajar juntos, ahí lo pueden ejecutar también. Sí, ahí está. ¿No? Y ya funciona con nuestro procedimiento unidad. Ya funciona. Pongo acá, por ejemplo, en lugar de sexo, pongo nivel de estudio. En estudio, ¿no? En estudio. En estudio tiene del 1 al 5, creo. Entonces, 2 está bien. Ahí está. 2. 24 registros. Si le pongo 5, 61 registros. ¿Sí? Ahí está, ya funciona. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase, ya lo que vamos a hacer es llamar a este procedimiento. Pues, a este procedimiento lo vamos a llamar desde acá, desde Excel, como les decía, desde datos, obtener datos, otras fuentes, Microsoft Word. Desde acá lo vamos a llamar. Ya que vamos a tener que hacer unas configuraciones, pues ya no lo estoy haciendo ahora porque no nos va a alcanzar tiempo. Oye, además que no estamos haciendo intermedio. Pues, ¿no? Normalmente deberíamos hacer intermedio de 10 minutos, pero no lo estoy haciendo. Entonces, no nos va a alcanzar el tiempo para configurar esto. Y es mejor verlo así, digamos, verlo, digamos, completo y no así, digamos, cortado. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿hasta acá alguna pregunta? Miren, para hacer conexiones de... bueno, aprovechando un poquito los minutos, para hacer, si es que no hay preguntas, voy a aprovechar un poquito ese tiempo. Para hacer conexiones de Excel a base de datos SQL, CR o cualquier otra base de datos hay varias maneras, ¿ya? Una de esas es con Microsoft Query, que está acá. La otra puede ser desde esta categoría base de datos y usamos este conector, ¿sí? Sería otra manera. ¿Sí? Esta también la podemos ver, ¿ya? Es bastante fácil. Esta, como les digo, esta es otra. O el otro también puede ser con macros, ¿sí? Yo uso las tres, ¿ya? Normalmente macros no está contemplado en el curso, pero les puedo mostrar. Se crea una macro, no es tan grande, o sea, diría, oye, macro, no veo macro, profe, programación, no sé, no será muy complicado. No, no es complicado, son pocas líneas, ¿no? Creo que son 10 líneas nomás o 12 líneas que te permiten hacer una conexión a una base de datos y importar datos. Y podemos importar datos partiendo de una consulta o llamando un procedimiento almacenado de 1 o 2 parámetros de 3. ¿No? Se puede hacer todo eso. Tiene sus ventajas porque, digamos, tienes más libertad, ¿sí? Porque tú, o sea, es cuestión de uno conocer y saber en qué momento usar tal cosa, ¿no? Yo he usado, como digo, las tres formas, ¿no? Ya uno tiene que ver en qué momento elegir cuál de ellas, ¿no? Ya, entonces, no sé, ¿alguna pregunta? Ya, entonces, no sé, pues si no hay preguntas, ya nos quedaremos aquí y... ¿Sí, Wilber? No, 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 Sí, ninguna, a ver, ninguna. repíteme, Wilber, lo que pasa es que como mi parlante está prendido, sino que como no están hablando, no han hablado mucho, entonces parece que por ahorro de energía se paga, ¿no? Entonces cuando comienzan a hablar, inmediatamente no se escucha eso. A ver, repíteme, por favor. No, 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 solamente activar el audio, no tenía ninguna consulta, profesor. Ya, está bien. Ya, pues entonces, si no hay preguntas, nos quedamos aquí por hoy. Pues. Ya nos vemos el martes. ¿Ya?
Muchas gracias. Ya, nos vemos. Espérense, voy a hacer una captura de pantalla porque la asistencia.